El oro de Tomás Vargas, de Isabel Allende. Antes de que empezara la pelotera descomunal del progreso, quienes tenían algunos ahorros los enterraban. Era la única forma conocida de guardar dinero. Pero más tarde, la gente les tomó confianza a los bancos. Cuando hicieron la carretera y fue más fácil llegar en autobús a la ciudad, cambiaron sus monedas de oro y de plata por papeles pintados y los metieron en cajas fuertes, como si fueran tesoros. Tomás Vargas se burlaba de ellos a carcajadas, porque nunca creyó en ese sistema. El tiempo le dio la razón, y cuando se acabó el gobierno del benefactor, que duró como 30 años según dicen, los billetes no valían nada, y muchos terminaron pegados de adorno en las paredes, como infame recordatorio del candor de sus dueños. Mientras todos los demás escribían cartas al nuevo presidente y a los periódicos para quejarse de la estafa colectiva de las nuevas monedas, Tomás Vargas tenía sus morocotas de oro en un entierro seguro, aunque eso no atenuó sus hábitos de avaro y de pordiosero. Era hombre sin decencia, pedía dinero prestado sin intención de devolverlo, y mantenía a los hijos con hambre y a la mujer en harapos, mientras él usaba sombreros de pelo de guama y fumaba cigarros de caballero. Ni siquiera pagaba la cuota de la escuela. Sus 6 hijos legítimos se educaron gratis porque la maestra Inés decidió que mientras ella estuviera en su sano juicio y con fuerzas para trabajar, ningún niño del pueblo se quedaría sin saber leer. La edad no le quitó lo pendenciero, bebedor y mujeriego. Tenía mucha honra ser el más macho de la región. Como pregonaba en la plaza cada vez que la borrachera le hacía perder el entendimiento y anunciar a todo pulmón los nombres de las muchachas que había seducido y de los bastardos que llevaban su sangre. Si fueran a creerle, tuvo como 300, porque en cada arrebato daba nombres diferentes. Los policías se lo llevaron varias veces, y el teniente en persona le propinó unos cuantos planazos en las nalgas, para ver si se le regeneraba el carácter. Pero eso no dio más resultados que las amonestaciones del cura. En verdad solo respetaba a Riad Jalabí, el dueño del almacén. Por eso los vecinos recurrían a él cuando sospechaban que se le había pasado la mano con la disipación y estaba zurrando a su mujer y a sus hijos. En esas ocasiones, el árabe abandonaba el mostrador con tanta prisa que no se acordaba de cerrar la tienda y se presentaba, sofocado de disgusto justiciero, a poner orden en el rancho de los Vargas. No tenía necesidad de decir mucho. Al viejo le bastaba verlo aparecer para tranquilizarse. Riad Jalabí era el único capaz de avergonzar a ese bellaco. Antonia Sierra, la mujer de Vargas, era 26 años menor que él. Al llegar a la cuarentena, ya estaba muy gastada. Casi no le quedaban dientes sanos en la boca, y su aguerrido cuerpo de mulata se había deformado por el trabajo, los partos y los abortos. Sin embargo, aún conservaba la huella de su pasada arrogancia, una manera de caminar con la cabeza bien erguida y la cintura quebrada, un resabio de antigua belleza, un tremendo orgullo que paraba en seco cualquier intento de tenerle lástima. Apenas le alcanzaban las horas para cumplir su día, porque además de atender a sus hijos y ocuparse del huerto y las gallinas, ganaba unos pesos cocinando el almuerzo de los policías, lavando ropa ajena y limpiando la escuela. A veces andaba con el cuerpo sembrado de magullones azules, y aunque nadie preguntaba, toda Agua Santa sabía de las palizas propinadas por su marido. Solo Riad Jalabí y la maestra Inés se atrevían a hacerle regalos discretos,
buscando excusas para no ofenderla. Algo de ropa, alimentos, cuadernos y vitaminas para sus niños. Muchas humillaciones tuvo que soportar Antonia Sierra de su marido. Incluso que le impusiera una concubina en su propia casa. Concha Díaz llegó a Agua Santa a bordo de uno de los camiones de la Compañía de Petróleos, tan desconsolada y lamentable como un espectro. El chofer se compadeció al verla descalza en el camino, con su atado a la espalda y su barriga de mujer preñada. Al cruzar la aldea, los camiones se detenían en el almacén. Por eso Riad Jalabi fue el primero en enterarse del asunto. La vio aparecer en su puerta, y por la forma en que dejó caer su bulto ante el mostrador, se dio cuenta al punto de que no estaba de paso. Esa muchacha venía a quedarse. Era muy joven, morena y de baja estatura, con una mata compacta de pelo crespo desteñido por el sol, donde parecía no haber entrado un peine en mucho tiempo. Como siempre hacía con los visitantes, Riad Jalabi le ofreció a Concha una silla y un refresco de piña, y se dispuso a escuchar el recuento de sus aventuras, o de sus desgracias. Pero la muchacha hablaba poco. Se limitaba a sonarse la nariz con los dedos, la vista clavada en el suelo, las lágrimas cayéndole sin apuro por las mejillas y una retahíla de reproches brotándole entre los dientes. Por fin el árabe logró entenderle que quería ver a Tomás Vargas y mandó a buscarlo a la taberna. Lo esperó en la puerta y apenas lo tuvo por delante, lo cogió por un brazo y lo encaró con la forastera, sin darle tiempo de reponerse del susto. La joven dice que el bebé es tuyo, dijo Riad Jalabi con ese tono suave que usaba cuando estaba indignado. Eso no se puede probar, turco. Siempre se sabe quién es la madre, pero del padre nunca hay seguridad, replicó el otro confundido, pero con ánimo suficiente para esbozar un guiño de picardía que nadie apreció. Esta vez la mujer se echó a llorar con entusiasmo, mascullando que no habría viajado de tan lejos si no supiera quién era el padre. Riad Jalabi le dijo a Vargas que si no le daba vergüenza. Tenía edad para ser abuelo de la muchacha, y si pensaba que otra vez el pueblo iba a sacar la cara por sus pecados, estaba en un error. ¿Qué se había imaginado? Pero cuando el llanto de la joven fue en aumento, agregó lo que todos sabían que diría. Está bien, niña. Cálmate. Puedes quedarte en mi casa por un tiempo, al menos hasta el nacimiento de la criatura. Concha Díaz comenzó a sollozar más fuerte y manifestó que no viviría en ninguna parte, solo con Tomás Vargas, porque para eso había venido. El aire se detuvo en el almacén. Se hizo un silencio muy largo. Solo se oían los ventiladores en el techo y el moquilleo de la mujer, sin que nadie se atreviera a decirle que el viejo era casado y tenía 6 chiquillos. Por fin, Vargas cogió el bulto de la viajera y la ayudó a ponerse de pie. Muy bien, Conchita. Si eso es lo que quieres, no hay más que hablar. Nos vamos para mi casa ahora mismo, dijo. Así fue como al volver de su trabajo, Antonia Sierra encontró a otra mujer descansando en su hamaca. Y por primera vez, el orgullo no le alcanzó para disimular sus sentimientos. Sus insultos rodaron por la calle principal, y el eco llegó hasta la plaza, y se metió en todas las casas, anunciando que Concha Díaz era una rata inmunda, y que Antonia Sierra le haría la vida imposible hasta devolverla al arroyo de donde nunca debió salir, que si creía que sus hijos iban a vivir bajo el mismo techo, con una rabipelada, se llevaría una sorpresa, porque ella
no era ninguna parluda, y a su marido más le valía andarse con cuidado, porque ella había aguantado mucho sufrimiento y mucha decepción. Todo en nombre de sus hijos. Pobres inocentes. Pero ya estaba bueno. Ahora todos iban a saber quién era Antonia Sierra. La rabieta le duró una semana, al cabo de la cual los gritos se tornaron en un continuo murmullo y perdió el último vestigio de su belleza. Ya no le quedaba ni la manera de caminar. Se arrastraba como una perra apaleada. Los vecinos intentaron explicarle que todo ese lío no era culpa de Concha, sino de Vargas. Pero ella no estaba dispuesta a escuchar consejos de templanza o de justicia. La vida en el rancho de esa familia nunca había sido agradable, pero con la llegada de la concubina se convirtió en un tormento sin tregua. Antonia pasaba las noches acurrucada en la cama de sus hijos, escupiendo maldiciones, mientras al lado roncaba su marido abrazando a la muchacha. Apenas asomaba el sol, Antonia debía levantarse, preparar el café y amasar las arepas, mandar a los chiquillos a la escuela, cuidar el huerto, cocinar para los policías, lavar y planchar. Se ocupaba de todas esas tareas como un autómata, mientras del alma le destilaba un rosario de amarguras. Como se negaba a darle comida a su marido, Concha se encargó de hacerlo cuando la otra salía, para no encontrarse con ella ante el fogón de la cocina. Era tanto el odio de Antonia Sierra, que algunos en el pueblo creyeron que acabaría matando a su rival, y fueron a pedirle a Riad Jalabi y a la maestra Inés que intervinieran antes de que fuera tarde. Sin embargo, las cosas no sucedieron de esa manera. Al cabo de 2 meses, la barriga de Concha parecía una calabaza. Se le habían hinchado tanto las piernas que estaban a punto de reventársele las venas. Y lloraba continuamente porque se sentía sola y asustada. Tomás Vargas se cansó de tanta lágrima y decidió ir a su casa solo a dormir. Ya no fue necesario que las mujeres hicieran turnos para cocinar. Concha perdió el último incentivo para vestirse y se quedó echada en la hamaca mirando el techo, sin ánimo ni para colarse un café. Antonia la ignoró todo el primer día, pero en la noche le mandó un plato de sopa y un vaso de leche caliente con uno de los niños, para que no dijeran que ella dejaba morirse a nadie de hambre bajo su techo. La rutina se repitió, y a los pocos días, Concha se levantó para comer con los demás. Antonia fingía no verla, pero al menos dejó de lanzar insultos al aire cada vez que la otra paseaba cerca. Poco a poco la derrotó la lástima. Cuando vio que la muchacha estaba cada día más delgada, un pobre espantapájaros con un vientre descomunal y unas ojeras profundas, empezó a matar sus gallinas una por una para darle caldo. Y apenas se le acabaron las aves, hizo lo que nunca había hecho hasta entonces. Fue a pedirle ayuda a Riad Jalabi. 6 hijos he tenido, y varios nacimientos malogrados, pero nunca he visto a nadie enfermarse tanto de preñez, explicó ruborizada. Está en los huesos, Turco. No alcanza a tragarse la comida, y ya la está vomitando. No es que a mí me importe, no tengo nada que ver con eso. Pero, ¿qué le voy a decir a su madre si se me muere? No quiero que me vengan a pedir cuentas después. Riad Jalabi llevó a la enferma en su camioneta al hospital, y Antonia los acompañó. Volvieron con una bolsa de píldoras de diferentes colores y un vestido nuevo para Concha, porque el suyo ya no le bajaba de la cintura. La desgracia de la otra mujer forzó a Antonia Sierra a revivir retazos de su juventud, de su primer embarazo y de las primeras violencias que ella soportó.
Deseaba, a pesar suyo, que el futuro de Concha Díaz no fuera tan funesto como el propio. Ya no le tenía rabia, sino una callada compasión, y empezó a tratarla como a una hija descarriada, con una autoridad brusca que apenas lograba ocultar su ternura. La joven estaba aterrada al ver las perniciosas transformaciones en su cuerpo, esa deformidad que aumentaba sin control, esa vergüenza de andarse orinando de a poco y de caminar como un ganso, esa repulsión incontrolable y esas ganas de morirse. Algunos días despertaba muy enferma y no podía salir de la cama. Entonces Antonia turnaba a los niños para cuidarla, mientras ella partía a cumplir con su trabajo a las carreras, para regresar temprano a atenderla. Pero en otras ocasiones, Concha amanecía más animosa, y cuando Antonia volvía extenuada, se encontraba con la cena lista y la casa limpia. La muchacha le servía un café y se quedaba de pie a su lado, esperando que se lo bebiera, pero con una mirada líquida de animal agradecido. El niño nació en el hospital de la ciudad, porque no quiso venir al mundo, y tuvieron que abrir a Concha Díaz para sacárselo. Antonia se quedó con ella 8 días, durante los cuales la maestra Inés se ocupó de sus chiquillos. Las 2 mujeres regresaron en la camioneta del almacén, y todo Aguasanta salió a darles la bienvenida. La madre venía sonriendo, mientras Antonia exhibía al recién nacido con una algaraza de abuela, anunciando que sería bautizado Riad Vargas Díaz, en justo homenaje al turco, porque sin su ayuda, la madre no hubiera llegado a tiempo a la maternidad, y además fue él quien se hizo cargo de los gastos, cuando el padre hizo oídos sordos y se fingió más borracho que de costumbre, para no desenterrar su oro. Antes de 2 semanas, Tomás Vargas quiso exigirle a Concha Díaz que volviera a su hamaca, a pesar de que la mujer todavía tenía un costurón fresco y un vendaje de guerra en el vientre. Pero Antonia Sierra se le puso delante con los brazos en jarra, decidida por primera vez en su existencia a impedir que el viejo hiciera según su capricho. Su marido inició el ademán de quitarse el cinturón para darle los corretazos habituales, pero ella no lo dejó terminar el gesto, y se le fue encima con tal fiereza que el hombre retrocedió sorprendido. Esa vacilación lo perdió, porque ella supo entonces quién era el más fuerte. Entretanto, Concha Díaz había dejado a su hijo en un rincón y enarbolaba una pesada vasija de barro con el propósito evidente de reventársela en la cabeza. El hombre comprendió su desventaja y se fue del rancho lanzando blasfemias. Toda Aguasanta supo lo sucedido, porque él mismo se lo contó a las muchachas del prostíbulo, quienes también dijeron que Vargas ya no funcionaba y que todos los alardes de semental eran pura fanfarronería y ningún fundamento. A partir de ese incidente las cosas cambiaron. Concha Díaz se repuso con rapidez, y mientras Antonia Sierra salía a trabajar, ella se quedaba a cargo de los niños y las tareas del huerto y de la casa. Tomás Vargas se tragó la desazón y regresó humildemente a su hamaca, donde no tuvo compañía. Aliviaba el despecho maltratando a sus hijos y comentando en la taberna que las mujeres, como las mulas, solo entienden a palos, pero en la casa no volvió a intentar castigarlas. En las borracheras gritaba a los 4 vientos las ventajas de la bigamia, y el cura tuvo que dedicar varios domingos a rebatirlo desde el púlpito, para que no prendiera la idea y se le fueran al carajo tantos años de predicar la virtud cristiana de la monogamia. En Aguasanta se podía tolerar que un hombre maltratara a su familia, fuera haragán, bochinchero, y no devolviera el dinero prestado, pero las deudas del juego eran sagradas. En las riñas de los gallos, los billetes se colocaban bien doblados entre los dedos, donde todos pudieran verlos, y en el dominó, los dados o las cartas
se ponían sobre la mesa a la izquierda del jugador. A veces los camioneros de la compañía de petróleos se detenían para unas vueltas de póker. Y aunque ellos no mostraban su dinero, antes de irse pagaban hasta el último céntimo. Los sábados llegaban los guardias del penal de Santa María a visitar el burdel y a jugar en la taberna su paga de la semana. Ni ellos, que eran mucho más bandidos que los presos a su cargo, se atrevían a jugar si no podían pagar. Nadie violaba esa regla. Tomás Vargas no apostaba, pero le gustaba mirar a los jugadores. Podía pasar horas observando un dominó. Era el primero en instalarse en las riñas de gallos, y seguía los números de la lotería que anunciaban por la radio, aunque él nunca compraba uno. Estaba defendido de esa tentación por el tamaño de su avaricia. Sin embargo, cuando la férrea complicidad de Antonia Sierra y Concha Díaz le mermó definitivamente el ímpetu viril, se volcó hacia el juego. Al principio apostaba unas propinas míseras, y solo los borrachos más pobres aceptaban sentarse a la mesa con él. Pero con los naipes tuvo más suerte que con sus mujeres, y pronto le entró el comején del dinero fácil y empezó a descomponerse hasta el meollo mismo de su naturaleza mezquina. Con la esperanza de hacerse rico en un solo golpe de fortuna y recuperar de paso, mediante la ilusoria proyección de ese triunfo, su humillado prestigio de padrote, empezó a aumentar los riesgos. Pronto se medían con él los jugadores más bravos, y los demás hacían rueda para seguir las alternativas de cada encuentro. Tomás Vargas no ponía los billetes estirados sobre la mesa, como era la tradición, pero pagaba cuando perdía. En su casa la pobreza se agudizó, y Concha salió también a trabajar. Los niños quedaron solos, y la maestra Inés tuvo que alimentarlos para que no anduvieran por el pueblo aprendiendo a mendigar. Las cosas se complicaron para Tomás Vargas cuando aceptó el desafío del teniente, y después de 6 horas de juego, le ganó 200 pesos. El oficial confiscó el sueldo de sus subalternos para pagar la derrota. Era un moreno bien plantado, con un bigote de morsa y la casaca siempre abierta, para que las muchachas pudieran apreciar su torso velludo y su colección de cadenas de oro. Nadie lo estimaba en Aguasanta, porque era hombre de carácter impredecible, y se atribuía la autoridad de inventar leyes según su capricho y conveniencia. Antes de su llegada, la cárcel era solo un par de cuartos para pasar la noche después de alguna riña. Nunca hubo crímenes de gravedad en Aguasanta, y los únicos malhechores eran los presos en su tránsito hacia el penal de Santa María. Pero el teniente se encargó de que nadie pasara por el retén sin llevarse una buena golpiza. Gracias a él, la gente le tomó miedo a la ley. Estaba indignado por la pérdida de los 200 pesos, pero entregó el dinero sin chistar, y hasta con cierto desprendimiento elegante. Pero ni él, con todo el peso de su poder, se hubiera levantado de la mesa sin pagar. Tomás Vargas pasó 2 días alardeando de su triunfo, hasta que el teniente le avisó que lo esperaba el sábado para la revancha. Esta vez, la apuesta sería de 1,000 pesos. Le anunció con un tono tan perentorio que el otro se acordó de los planazos recibidos en el trasero y no se atrevió a negarse. La tarde del sábado, la taberna estaba repleta de gente. En la apretura y el calor, se acabó el aire, y hubo que sacar la mesa a la calle para que todos pudieran ser testigos del juego. Nunca se había apostado tanto dinero en Aguasanta, y para asegurar la limpieza del procedimiento, designaron a Riad Jalabi. Este empezó por exigir que el público se mantuviera a 2 pasos de distancia, para impedir cualquier trampa, y que el teniente y los demás policías dejaran sus armas en el retén. Antes de comenzar, ambos jugadores deben poner su dinero sobre la mesa, dijo el árbitro.
Mi palabra basta, turco, replicó el teniente. En ese caso mi palabra basta también, agregó Tomás Vargas. ¿Cómo pagarán si pierden?, quiso saber Riad Jalabi. Tengo una casa en la capital. Si pierdo, Vargas tendrá los títulos mañana mismo. Está bien. ¿Y tú? Yo pago con el oro que tengo enterrado. El juego fue lo más emocionante ocurrido en el pueblo en muchos años. Toda Agua Santa, hasta los ancianos y los niños, se juntaron en la calle. Las únicas ausentes fueron Antonia Sierra y Concha Díaz. Ni el teniente ni Tomás Vargas inspiraban simpatía alguna, así que les daba lo mismo quien ganara. La diversión consistía en adivinar las angustias de los dos jugadores y de quienes habían apostado a uno u otro. A Tomás Vargas lo bendecía el hecho de que hasta entonces había sido afortunado con los naipes, pero el teniente tenía la ventaja de su sangre fría y su prestigio de matón. A las 7 de la tarde terminó la partida, y de acuerdo con las normas establecidas, Riad Jalabi declaró ganador al teniente. En el triunfo, el policía mantuvo la misma calma que demostró la semana anterior en la derrota. Ni una sonrisa burlona, ni una palabra desmedida. Se quedó simplemente sentado en su silla, escarbándose los dientes con la uña del dedo meñique. Bueno, Vargas, ha llegado la hora de desenterrar tu tesoro, dijo cuando se cayó el vocerío de los mirones. La piel de Vargas se había vuelto cenicienta. Tenía la camisa empapada de sudor y parecía que el aire no le entraba en el cuerpo. Se le quedaba atorado en la boca. 2 veces intentó ponerse de pie y le fallaron las rodillas. Riad Jalabi tuvo que sostenerlo. Por fin reunió la fuerza para echar a andar en dirección a la carretera, seguido por el teniente, los policías, el árabe, la maestra Inés y más atrás todo el pueblo en ruidosa procesión. Anduvieron un par de millas y luego Vargas torció a la derecha, metiéndose en el tumulto de la vegetación glotona que rodeaba a Agua Santa. No había sendero, pero él se abrió paso sin grandes vacilaciones entre los árboles gigantescos y los helechos, hasta llegar al borde de un barranco apenas visible, porque la selva era un biombo impenetrable. Allí se detuvo la multitud mientras él bajaba con el teniente. Hacía un calor húmedo y agobiante, a pesar de que faltaba poco para la puesta del sol. Tomás Vargas hizo señas de que lo dejaran solo. Se puso a gatas y, arrastrándose, desapareció bajo unos filodendros de grandes hojas carnudas. Pasó un minuto largo antes de que se escuchara su alarido. El teniente se metió en el follaje, lo cogió por los tobillos y lo sacó a tirones. ¿Qué pasa? ¡No está! ¡No está! ¿Cómo que no está? Lo juro, mi teniente. Yo no sé nada. Se lo robaron. Me robaron el tesoro. Y se echó a llorar como una viuda. Tan desesperado que ni cuenta se dio de las patadas que le propinó el teniente. Cabrón, me vas a pagar. Por tu madre que me vas a pagar. Riad Jalabi se lanzó barranco abajo y se lo quitó de las manos antes de que lo convirtiera en mazamorra. Logró convencer al teniente que se calmara, porque a golpes no resolverían el asunto, y luego ayudó al viejo a subir. Tomás Vargas tenía el esqueleto descalabrado por el espanto de lo ocurrido. Se ahogaba de sollozos, y eran tantos sus titubeos y desmayos, que el árabe tuvo que llevarlo casi en brazos todo el camino de vuelta, hasta depositarlo finalmente en su rancho. En la puerta estaban Antonia Sierra y Concha Díaz, sentadas en 2 sillas de paja,
tomando café y mirando caer la noche. No dieron ninguna señal de consternación al enterarse de lo sucedido y continuaron sorbiendo su café inmutables. Tomás Vargas estuvo con calentura más de una semana, delirando con morocotas de oro y naipes marcados. Pero era de naturaleza firme, y en vez de morirse de congoja, como todos suponían, recuperó la salud. Cuando pudo levantarse, no se atrevió a salir durante varios días, pero finalmente su amor por la parranda pudo más que su prudencia. Tomó su sombrero de pelo de guama, y todavía tembleque y asustado, partió a la taberna. Esa noche no regresó, y 2 días después, alguien trajo la noticia de que estaba despachurrado en el mismo barranco donde había escondido su tesoro. Lo encontraron abierto en canal a machetazos, como una res, tal como todos sabían que acabaría sus días, tarde o temprano. Antonia Sierra y Concha Díaz lo enterraron sin grandes señas de desconsuelo, y sin más cortejo que Riad Jalabi y la maestra Inés, que fueron por acompañarlas a ellas, y no por rendirle homenaje póstumo a quien habían despreciado en vida. Las 2 mujeres siguieron viviendo juntas, dispuestas a ayudarse mutuamente en la crianza de los hijos y en las vicisitudes de cada día. Poco después del sepelio, compraron gallinas, conejos y cerdos. Fueron en bus a la ciudad y volvieron con ropa para toda la familia. Ese año arreglaron el rancho con tablas nuevas. Le agregaron 2 cuartos, lo pintaron de azul y después instalaron una cocina a gas, donde iniciaron una industria de comida para vender a domicilio. Cada mediodía, partían con todos los niños a distribuir sus viandas en el retén, la escuela, el correo, y si sobraban porciones, las dejaban en el mostrador del almacén para que Riad Jalabi se las ofreciera a los camioneros. Y así salieron de la miseria y se iniciaron en el camino de la prosperidad.